en una nueva sesión de nuestras conversaciones ESIS Talks tenemos a una persona bien conocida. No voy a hacer el chiste tan malo de decir que no necesita presentación, pero tenemos con nosotros a Pilar del Castillo. Pilar del Castillo es una persona que tiene una larguísima trayectoria, es catedrática de Ciencias Políticas, ha sido presidente del CIS y además un presidente poco polémico y poco controvertido, y Pilar del Castillo fue ministra de Educación. Pero lo que yo creo que ha sido la parte más intensa de la vida profesional y política de Pilar del Castillo ha sido los años que ya son muchos que lleva como miembro del Parlamento Europeo. Pilar del Castillo, en el tiempo que lleva en el Parlamento Europeo, se ha convertido en una de las personas de referencia en todo lo que tiene que ver con el mundo digital, con el mundo de las telecomunicaciones. Ha sido reporter en las directivas y en los reglamentos más importantes, y hoy es además presidenta de la Fundación Europea de Internet. Es, y yo soy testigo de ello, una persona de referencia absolutamente clave en todo el entorno europeo de este mundo digital y de telecomunicaciones, donde es difícil encontrar a alguien que tenga su experiencia y que tenga su capacidad. Pilar, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y yo quería hablar contigo de varias cosas, que algunas tienen que ver con lo que ha sido el último de los proyectos legislativos donde has tenido un papel absolutamente fundamental, que ha sido en el reglamento de datos, aunque ahora a la gente le guste hablar de ley de datos, pero es un reglamento, el Data, que es un reglamento europeo. Pero antes de entrar con mayor detalle en el reglamento de datos, me gustaría que nos contaras cuál es tu visión de la Europa del siglo XXI y la Europa del siglo XXI en el mundo digital. Yo creo que al comienzo del siglo XXI todo el mundo pensaba que Europa iba a ser el gran perdedor del mundo de la digitalización, y yo creo que Europa está demostrando, entre otras cosas por una intensísima actividad regulatoria que está haciendo que Europa sea quien establezca las reglas y el modelo del mundo digital, está desmintiendo este diagnóstico de principios del siglo XXI. ¿Cómo ves la posición de Europa en el mundo digital? Muy bien, pues lo primero, Carlos, es muchísimas gracias por estar aquí con vosotros, por darme esta oportunidad realmente de estar aquí, y también por tu generosísima presentación. Vamos a ver, yo he vivido el desarrollo de la digitalización en la Unión Europea desde el inicio, prácticamente. Yo llegué al Parlamento Europeo en el año 2004, después de haber sido ministra de Educación, Cultura y Deporte. En ese año 2004 hubo julio elecciones y fue cuando aterricé en el Parlamento Europeo. Inmediatamente tuve la fortuna de poder ser miembro de la comisión que, a mi modo de ver, probablemente es la más interesante de todo el Parlamento, porque lleva industria, lleva energía, lleva digitalización y comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones, y también investigación e innovación, así que cubre un espacio amplísimo que tiene un impacto muy directo en el desarrollo económico y por tanto también en las oportunidades para las sociedades europeas. Y al principio, cuando yo entré, no había todavía smartphone. El smartphone se empieza a utilizar a la altura del 2007, estoy hablando del 2004. Yo entonces tenía una BlackBerry, la famosa BlackBerry que todos hemos tenido, y todavía pasaron 3 años hasta que simplemente pudimos empezar a tener un teléfono inteligente que se ha ido haciendo cada vez más inteligente. De tal manera que he podido conocer desde el inicio ese desarrollo, y ha sido extraordinariamente interesante. En la Unión Europea, desde el principio, ha habido conciencia de la necesidad
de involucrarse en el desarrollo de las tecnologías digitales y de la transformación digital en la Unión Europea. Hubo unas primeras agendas digitales, la primera que hace la Comisión data del 2009, estamos hablando de dentro de poco 15 años, y así progresivamente. En esta legislatura, yo hablo de legislatura en términos parlamentarios, que comenzó en el 2009 con todas las anomalías que hemos tenido como producto de la disfunción del COVID y por tanto cómo ha afectado eso a los trabajos también del Parlamento Europeo y las otras instituciones, ha sido una legislatura muy rica en propuestas de regulación en materia digital. Por hacer un repaso muy rápido, hemos tenido una ACT también, otro reglamento de gobernanza de datos, otro de servicios digitales, otro de mercados digitales, otro de inteligencia artificial, otro de identidad digital, este de la ley de datos. Es decir, que si observamos el conjunto de medidas que se han tomado, la mayoría de ellas ya aprobadas, la inteligencia artificial, la regulación está todavía en proceso de negociación con el Consejo, pero las demás están ya aprobadas. La última ha sido precisamente la ley de datos, le voy a seguir llamando porque al final es como se ha traducido. Y en ese sentido, yo tengo que decir que desde el punto de vista regulatorio, la Unión Europea ha llevado, digamos, el liderazgo en relación a Estados Unidos. Se ha discutido mucho sobre, bueno, que en realidad Estados Unidos innova y Europa regula, pero lo que hay que ver es hasta qué punto esas regulaciones no han sido avanzadillas a las que luego se ha tenido de una u otra manera que, digamos, acoger Estados Unidos. Por ejemplo, aparte de la protección general, el reglamento de protección de datos, que eso en Estados Unidos también está en debate ahora, estamos con el tema de inteligencia artificial, que se regulan los riesgos esencialmente que hay para los derechos fundamentales, pero es que ahora hay que observar qué está pasando en Estados Unidos con la aplicación de la inteligencia digital. Hollywood está siendo uno de los sectores, el sector cinematográfico más afectado. Se pusieron los guionistas en huelga y ahora la huelga se ha extendido a los actores. ¿Y por qué? Bueno, pues porque realmente hay un impacto ya real y potencial muchísimo mayor del uso de la tecnología de inteligencia artificial, del uso de la inteligencia artificial generativa, que puede fácilmente crear situaciones que no se corresponden con la realidad, utilizando la personalidad de los actores o escribiendo parte de los guiones. Es decir, que todo esto está también en movimiento y que al final este mundo digital requiere con sí precipitación, pero tampoco, en fin, con lentitud, ir viendo qué es lo que hay que regular. En ese sentido, yo diría que Europa ha enseñado la bandera regulatoria en algunos aspectos antes que Estados Unidos, y que en algunos de esos aspectos Estados Unidos ha ido sumándose o se está pensando sumar a esa corriente. Eso por lo que se refiere a la regulación. Por lo que se refiere a las infraestructuras digitales, Europa digitales, no hablo de las físicas, porque en redes 5G, etcétera, estamos muy bien, sino a las digitales. Estados Unidos va muy por delante. Tiene instrumentos que no tiene Europa, bien en supercomputación, bien en relación a los semiconductores, los famosos chips, que en el Parlamento Europeo se acaba de aprobar y además acordada ya con el Consejo, se ha ratificado la ley de chips, precisamente para facilitar
la fabricación de esos semiconductores en Europa. Bueno, y hay una serie de dimensiones de las infraestructuras digitales en las que Estados Unidos y también China van muy por delante, y ahí hay que hacer un esfuerzo. Bueno, dentro de este panorama general que nos estás dibujando del esfuerzo regulatorio que está haciendo la Unión Europea en materia digital y que le está dando un liderazgo en relación a veces con Estados Unidos, como tú nos describías, el último hito es el Data Act, el reglamento de datos, que tiene un papel fundamental porque yo siempre he defendido que si algo hace diferente a la economía digital en relación con la economía analógica es los datos, y los datos entendidos como la base, una nueva base distinta al funcionamiento de una economía que es diferente. Y ahí tú has jugado un papel esencial, has sido la reporter y has tenido un protagonismo muy grande, y por tanto pues nadie mejor que tú para hacer un análisis de este reglamento. ¿Por qué un reglamento de datos en la Unión Europea? ¿Por qué una ley de datos en la Unión Europea? ¿Cuál era la necesidad de tener una norma de esta naturaleza? Sí, vamos a ver. Las tecnologías digitales son esenciales para desarrollar innovación y competitividad, y por tanto la innovación y la competitividad de la economía europea, y más concretamente la innovación y la competitividad en el sector industrial. Sector industrial europeo, el sector de manufacturas esencialmente, sigue teniendo una capacidad competitiva mundial y necesita que se faciliten los mejores instrumentos adicionales para reforzar esa capacidad. No hay que olvidar que en robótica y en software industrial tenemos la mayor cuota de mercado global. Pues bien, a partir de ese esquema, los datos, y vuelvo a las tecnologías digitales, las tecnologías digitales se alimentan, podríamos decirlo así, de datos. Sin esos datos, esas tecnologías no podrían desarrollar nuevas capacidades, y por tanto los sectores económicos que la utilicen beneficiarse de la aplicación de esas tecnologías. ¿Qué pasa con los datos? Los datos hasta hace poco tiempo procedían esencialmente de las plataformas sociales, las redes sociales, de los buscadores en Internet, de las plataformas de búsqueda o de las plataformas de distribución logística. En general, en estos casos, esas grandes plataformas son americanas, son norteamericanas. Y en Europa no se había desarrollado esa dimensión. A partir del desarrollo de Internet de las cosas y de la conexión entre distintos productos, de los productos conectados, de los objetos conectados, ese desarrollo de Internet de las cosas empieza a generar una serie de datos vinculados a la industria, de tal manera que es la industria que desarrolla esas manufacturas, bien sean los automóviles, bien sea los electrodomésticos, bien sea cualquier otro sector del transporte, pero afecta a todos los sectores económicos además, como luego explicaré, y en el ámbito de Internet de las cosas se empiezan a producir una enorme cantidad de datos que está en el inicio de su desarrollo. El uso de los datos industriales, de acuerdo con la Comisión Europea, no se optimiza. Es decir, que el 80%, dice la Comisión Europea, que de esos datos industriales no se utilizan. Los fabricantes utilizan un 20%, pero no utilizan el 80% de esos datos. Se calcula que para el 2030 puede generar hasta
11 billones americanos de euros y que tiene una capacidad de crecimiento exponencial extraordinaria. Teniendo en cuenta ese contexto, esa situación, una industria que es competitiva globalmente, sobre todo en el ámbito de las manufacturas, una industria que es decisiva en la fabricación de productos interconectados, pues nos planteamos en la Unión Europea por qué no se puede utilizar ese 80% de datos que no se utiliza. Si eso se pudiera utilizar, habría una mayor capacidad de innovación, desde las startups a las pequeñas y medianas empresas o a las grandes, y con esa mayor capacidad de innovación habría una mejora en la capacidad de competir, porque se podría gestionar mucho mejor pues las propias empresas, todas las cadenas de valor, etc. A partir de esa conclusión, lo que hace la ley de datos, cómo se articula, cuál es su objetivo. Su objetivo es la innovación y la competitividad, desarrollarla más. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a partir del estableciendo el siguiente principio. Tanto los individuos como las empresas deben tener, se les reconoce el derecho a tener acceso a los datos que genera su producto en su uso diario, el producto que ellos tienen. Por ejemplo, tú tienes un coche, ese coche va generando una serie de datos con el uso y tú tienes derecho a pedirle al fabricante, al data holder, que te dé esos datos, y tú puedes compartir esos datos. Tú puedes compartir esos datos con un tercero. Esos datos, si tú los compartes con un tercero, puedes compartirlo porque simplemente quieres, puedes compartirlo porque tienes una prestación de servicio como mejora, o puedes monetizarlos también. Y el fabricante se los tiene que dar a ese tercero. Ese tercero tiene que pagar al fabricante por poner los datos en un formato que los pueda leer, y básicamente ese es el diseño básico de esta propuesta. De tal manera que eso pone una enorme cantidad de circulación de datos y tiene un potencial, por tanto, de impactar tanto en la innovación como en la competitividad. El problema es qué datos a qué datos puede tener acceso el dueño del producto que está pidiendo los datos que genera con su propio uso. Porque claro, si tiene acceso a los datos que constituyen el centro nuclear del producto, a los datos del diseño del producto, pues estaríamos impactando tanto el secreto comercial como la propiedad intelectual. ¿De qué datos estamos hablando? Cuando nos referimos al objeto de regulación de la ley, ¿de qué datos estamos hablando? Esto ha sido un tema clave y, como se puede imaginar, uno de los temas más discutidos, porque los fabricantes tenían, claro, una enorme preocupación, aquellos que diseñan el producto, aquellos que invierten en I+D+I, aquellos que realmente tienen la propiedad intelectual o tienen el secreto comercial, ¿no? Y ha habido que refinar mucho en el Parlamento lo que proponía la Comisión, que era más indefinido, estaba más abierto, etc. Pues bien, hemos tenido que centrarnos, porque era la vía más prometedora de resolver este problema, ¿no? y de abrirlo y de buscarle una solución, que centrarnos en el tipo de datos. ¿A qué datos se puede acceder? Aquellos datos que no forman parte del diseño del producto, y aquellos datos
que como tal, en la medida en que no forman parte de ese núcleo, tienen un grado de procesamiento básico, de tal manera que no afectan a la centro, digamos, del diseño del producto. Los datos que están básicamente procesados son los que a los que tiene derecho el propietario del producto, los datos que va generando con ese, en fin, con esa maquinaria o con ese producto, por tanto lo único que se exige es que se dé en un formato que puedan ser legibles, porque si se dan los datos brutos sin más, pues es mucho más dificultoso. Por tanto, datos solo básicamente procesados para poder hacerlos legibles, que son la mayoría de esos 80% de datos que no se utilizan, la inmensa mayoría. ¿Qué datos están out? Están fuera del ámbito, del scope. Pues están fuera aquellos datos altamente sofisticados en su procesamiento, que forman parte del diseño del producto que de facto defienden el secreto comercial y la propiedad intelectual. Y por supuesto los datos personales. Bueno, los datos personales es que quedan fuera porque están regulados por el Reglamento General de Protección de Datos y estamos hablando solo de datos industriales. La ley o el reglamento europeo de datos pues tiene su periodo de implementación, es un reglamento y por tanto no sucede como en las directivas, que es una figura que vamos a ver desaparecer en el mundo digital. Yo creo que va a quedarse únicamente para los temas de ciberseguridad y solo durante un tiempo. Por tanto, plantea unos retos distintos a las directivas desde el punto de vista de su implementación. En principio son menores porque no hay que adaptar la regulación nacional, sino que son directamente aplicables. Pero ¿cuál es el impacto que en términos prácticos tú ves que va a suponer la implementación de esta ley o de este reglamento? Vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que las directivas van a ir desapareciendo y que van a ser sustituidas muy mayoritariamente por los reglamentos. Resuelven muchos problemas de interpretación a la hora de ser aplicadas en los distintos sistemas de los países europeos, y con eso se avanza mucho desde el punto de vista de la integración del mercado, etcétera, ¿no? Mercado europeo. Pero dicho esto, yo creo que va a ser esencial en todo caso un seguimiento de la implementación por parte de la Unión, de la Comisión Europea, pero también del Parlamento, superior al que actualmente se produce. Es decir, hay muchas veces que hay una cláusula de dentro de 2 años o de 3 años se revisa, pero yo soy de la opinión que en esta próxima periodo, que ya empezará a partir de las elecciones europeas que se celebran el año que viene, en el mes de junio, en ese siguiente periodo, los siguientes 5 años, una de las tareas que tiene que desarrollar la Comisión con más intensidad y con nuevos instrumentos es la implementación y a partir de ahí qué impacto va teniendo esas normas realmente en función de los objetivos que se trazaron, ¿no? Porque si no, pues podemos entrar, como hemos entrado muchas veces, en una maraña regulatoria de la que al final pues tampoco se sabe muy bien qué resultado ha dado. Eso ha ocurrido en ocasiones, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que podemos tener? No los problemas de la diversidad de interpretaciones que proceden de las directivas, pero en este caso es muy importante que haya una colaboración de todos los sectores afectados. Y como es una legislación horizontal que tiene impacto en todos los sectores, por ejemplo, voy a poner un caso
que parece que está alejado de lo que se suele entender como el pacto digital más estricto en algunos sectores, pero que no es así. Esta regulación, como decía, abarca y afecta a todos los sectores de la economía. Da igual que sea el transporte, que la salud y la sanidad, que la agricultura y así un larguísimo etcétera hasta completarlos todos. Agricultura. Veamos qué impacto puede tener. Muchísimo. Hay una explotación agraria, imaginemos que eres dueño tú de una explotación agraria, que es una explotación de tamaño mediano, que rinde, que está bien gestionada y que tiene pues, una serie de maquinarias y otros productos conectados, otros aparatos. Tiene tractores, tiene sistemas de irrigación, tiene sistemas de medición de muchos parámetros en relación al clima, la tierra, etcétera, bueno, con todo eso pues vas gestionando. Si tú puedes tener acceso a los datos que generan cada uno de esos instrumentos que a su vez están interconectados, las posibilidades de gestionar mejor, de tener mejores productos y ser más competitivo son extraordinarias. Es decir, puedes dar un salto cualitativo y a partir de ahí apliquemos eso a cualquier otro sector. Y eso es lo que habrá que ir también midiendo y conociendo, y hace falta que todo el mundo esté, digamos, se encuentre situado en esa dirección. Podríamos decir, bueno, ya a veces lo hemos discutido internamente cuando íbamos discutiendo en el Parlamento estos temas, bueno, hay que evitar que los fabricantes hagan un bloqueo. Primero, con la ley no lo podrán hacer, con este reglamento no lo podrán hacer, pero bueno, se pueden tener actitudes más laxas, todos pueden tener beneficios. El propio fabricante puede también, bajo consentimiento, utilizar los datos de la persona que tiene el producto y que está generando esos datos. Puede además puede pedir los datos a quienes fabrican maquinaria que está utilizando el fabricante por otro lado. Es decir, que al final todos pueden sentirse beneficiarios de este desarrollo. Y yo creo sinceramente que si es así, aquí damos un salto de gigantes, precisamente por la capacidad de la industria europea de tener una posición muy de vanguardia en el desarrollo de Internet de las cosas. Bueno, y una última pregunta, y agradecer otra vez a Pilar por esta oportunidad que nos ha dado de tener su visión sobre que es uno de los temas centrales desde el punto de vista de la economía digital y también desde el punto de vista de la seguridad, porque ciberseguridad y datos van estrechamente vinculados siempre. Una última pregunta donde se juntan lo regulatorio y también lo geopolítico, y es el tema absolutamente crucial, ya lo vimos en el Reglamento General de Protección de Datos y lo vamos a volver ahora a ver con este reglamento de datos, el tema de la transferencia internacional de datos, que es un tema absolutamente esencial. Sí, el tema de la transferencia internacional, hemos tenido la suerte en esta propuesta legislativa desde que llegó, que estaba ya resuelto en la ley, también un reglamento de gobernanza de datos. En la ley de gobernanza de datos, el reglamento de gobernanza de datos, ya se establecía que la transferencia de datos, la transferencia internacional, aparte de los que son personales, que sabemos que eso lleva otra vía, no se podrían hacer a gobiernos de terceros países, si conculcaban la norma europea o si conculcaban la norma nacional
que tuviera un país. Por tanto, simplemente nos hemos remitido a esa regulación, ya estaba dada y no ha habido cambio. Es decir, que en la Ley de Gobernanza de Datos había esa prohibición de transferencia a terceros países siempre y cuando hubiera una realidad que se evidencia sobre que hay una diferencia en el tratamiento de esos datos, tanto en las leyes europeas como en la ley europea, en este caso, en el caso de la Data Act, como en otras legislaciones nacionales, propiamente nacionales. Con lo cual no nos ha producido gran problema porque estaba ya regulado, como digo, en la Ley de Gobernanza de Datos, que fue una de las primeras que se hizo en esta legislatura, ese reglamento. Me gustaría, no obstante, pues nos hemos centrado mucho en lo que es la parte mollar, digamos, de esta regulación y el porqué. Me gustaría, de todas maneras, mencionar dos aspectos más que esta regulación establece y que en algún caso uno ha sido bastante polémico también, que es el siguiente. Esta propuesta, desde cuando la Comisión la manda, la Comisión introduce, además de estos datos industriales y el derecho a acceder a los datos que producen tus productos, establece también la posibilidad de que obligatoriamente las empresas tengan que compartir los datos con las autoridades o las autoridades administrativas y políticas de un país en casos de circunstancias excepcionales. Y se hace una diferencia. Circunstancias excepcionales que implican situaciones realmente de emergencia pública, por ejemplo, el caso del COVID, el caso de un ataque terrorista, el caso de, problemas climáticos que conduzcan a situaciones muy complejas, y esos casos que cualquiera podría enumerar y que incluso están tasados en las leyes nacionales. En esos casos, los gobiernos pueden pedir a las empresas los datos que necesiten. Aquí no solamente los datos industriales, sino los personales también, para afrontar esa situación de realmente extraordinaria, esa emergencia pública, y además las empresas no reciben ninguna remuneración. Segundo supuesto, situaciones excepcionales que son más bien preventivas y que realmente no significa que estemos en medio de un conflicto de ningún tipo de los que he mencionado, o de urgencia de las que he mencionado en esos ejemplos, pero que haya otras circunstancias, se pueda declarar institucionalmente y por ley como circunstancias excepcionales. En esos casos, las autoridades públicas, los datos que necesiten, tendrán que buscarlos en el mercado. Y si no los hubiera, entonces lo pueden pedir a las empresas están obligadas a dárselo, están exentas obviamente las microempresas y las pequeñas empresas, pero ha habido que consignarlo también, están obligadas a dárselos, esos datos, pero tienen que recibir una remuneración por formatear esos datos, por poner esos datos en condiciones de poder ser utilizados, pero además también tienen derecho a recibir una remuneración adicional que tienen que negociar por poner esos datos al servicio de las autoridades públicas en esas otras circunstancias excepcionales. Esto ha sido muy polémico porque al final no venía así por parte de la Comisión. Por parte de la Comisión era todo
for free, todo gratuito, no solamente cuando hay una emergencia pública, sino cuando se trataba de otras circunstancias, que además era muy abierta la lista que se ofrecía, con lo cual pues bueno, se podía abusar si ese fuera el caso, y aquí se ha delimitado mucho más en el Parlamento y con las condiciones que acabo de explicar, hay que remunerarlas, etc. Y por último, también quiero mencionar que hay una parte específica sobre los proveedores de servicios de nube, que en este reglamento se ha revisado bueno, pues un poco cómo se produce, qué dificultades más bien, qué cuellos de botella se generan, qué dificultades hay cuando alguien quiere cambiar de proveedor de servicio de nube, y se han reformado esos requisitos, se le ha dado mucho más transparencia y se han establecido tiempos más cortos para que eso se pueda producir. Es una parte también importante. Muy bien, pues muchas gracias, Pilar. Yo creo que has hecho un repaso extraordinario al contenido de la ley y del reglamento europeo, y nada más que agradecerte de nuevo pues el tiempo que nos has dedicado y todo lo interesante que ha sido lo que has compartido con nosotros. Muchas gracias, Pilar. Pues al contrario, ha sido un placer. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Esto es como los toreros, tener una oportunidad de explicarlo, y además para una fundación tan prestigiosa todavía se agradece mucho más. Muchas gracias, Pilar.